Hemos vuelto a ver la enorme diferencia que existe entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, y tengo que empezar por ahí. Sí, verán. No he empezado. Verán, es que el presidente del Gobierno ha traído a esta Cámara asuntos de una enorme trascendencia. Asuntos que ocupan la práctica totalidad de la agenda política nacional e internacional y que merecen un debate serio. Y para eso ha traído ideas, propuestas, respuestas concretas para que podamos tener el debate que merecen estos asuntos. Y enfrente, sin embargo, hemos vuelto a tener al señor Feijóo, un líder de la oposición, que ha hecho que en lugar de hacer ese debate serio, ha hecho una intervención de un nivel tan bochornoso como lamentable. Y además se ha permitido el lujo de decir que el presidente solo ha venido a la tribuna a buscar culpables. No, oiga, el presidente lo que ha puesto encima de la mesa ha sido un plan, y ha sido propuestas, y ha sido soluciones a los problemas. El que tiene culpable para todo es usted. No, el que tiene culpable para todo es usted. Porque claro, Pedro Sánchez es el que ha apagado la luz. Y es el que ha robado el cable del tren, y es el que hizo que lloviera en Valencia, y es el que firma los decretos arancelarios con Trump. Ese es su nivel, esa es la profundidad de sus análisis. Este es el infantilismo al que ha llevado usted, señor Feijóo, al Partido Popular. En el debate más serio, chascarrillos, bromas, insultos y una mentira tras otra. Pero nada más. Nada más. Ha tenido los 20 minutos que pidió su grupo y ni un solo minuto ha dedicado a decirnos cuál es su propuesta. ¿Qué piensa usted de la seguridad? ¿Qué piensa de la energía? ¿Cómo piensa garantizarlas? Como digo, una vez más, la nada más absoluta. Porque eso es lo que representa, la nada más absoluta. Pero ya basta de mirar hacia otro lado, ya basta de esconderse detrás del insulto permanente. Hay que decir lo que cada uno piensa aquí, en esta tribuna, sobre estas cuestiones, y el momento es aquí y ahora. Aquí y ahora, y empiezo por la seguridad. Aquí y ahora porque durante décadas los ataques y las amenazas que ponían en riesgo la seguridad internacional, que es también la seguridad nacional, nuestra propia seguridad, aunque alguno no quiera verlo, era algo que ocurría en otro sitio. Era algo abstracto que se debatía en cumbres lejanas, con informes técnicos que rara vez llegaban a la opinión pública española. Pero eso, como decía el presidente esta mañana, ha cambiado radicalmente. Hoy de lo que hablamos es de riesgos que son certezas. Hablamos de amenazas que ya sufrimos y hablamos de desafíos concretos que pueden golpear, y algunos ya lo han hecho, nuestra vida cotidiana. Y de repente la seguridad ya no es un concepto estratégico, abstracto y lejano, no. Es una necesidad, y yo diría que una obligación real. Y hoy ya sabemos que la amenaza no se limita a los misiles y a los tanques. En 2017, un virus informático se propagó por más de 150 países y paralizó infraestructuras estratégicas. En plena pandemia, hospitales europeos fueron atacados por comandos virtuales que solo necesitaron una conexión a la red y un algoritmo para poner en peligro las vidas de la gente. Y es que la sociedad hoy es así. La sociedad hoy es digital, compramos con el móvil, las operaciones de los hospitales se hacen con máquinas conectadas a la red, nos reunimos con conexiones a distancia, dirigimos aviones, barcos, trenes a través de ordenadores, los sistemas de abastecimiento de luz, de agua, de gas están absolutamente informatizados, y esta es la forma en que vivimos, y por eso esta es también la naturaleza de la amenaza en el siglo XXI, híbrida, volátil, incesante. Y Europa ha empezado a reaccionar porque no podemos escondernos mientras el mundo cambia a nuestro alrededor, y porque ya sabemos que nuestra seguridad no se puede subcontratar más. Durante demasiado tiempo encargamos a otros
nuestra propia seguridad y pensamos que esos otros podían asumir lo que nosotros nos negábamos siquiera a discutir. Y hoy estamos aquí para cambiar esto. Hoy estamos aquí para decidir, porque nos toca decidir a nosotros y a nosotras. Y para esa decisión es bueno saber que asumir la seguridad y la defensa nacional, hacernos cargo de nuestra propia seguridad, es una cuestión sobre todo de responsabilidad democrática. Porque por mucho que nos duela, no basta con creer en la paz. Hay que garantizar las condiciones para que esa paz sea posible. Y no se trata de renunciar a lo que somos, sino de protegerlo, sabiendo que no se puede proteger nuestro modelo de vida solo con buenas intenciones. Por eso el plan del Gobierno que ha presentado el presidente esta mañana no nace de una lógica militarista, sino de una convicción profundamente cívica, convencidos de que un país no cuidará de su gente si no puede protegerla, convencidos de que no habrá sanidad pública sin hospitales seguros, de que no habrá educación pública si las escuelas no pueden operar con normalidad, de que no habrá estado del bienestar si el propio Estado es vulnerable. Señorías, yo no sé si, como decía Rousseau, la seguridad es la primera de las libertades, pero sí sé que la seguridad, lo queramos o no, es un cimiento silencioso y sólido de todo lo que damos por hecho, incluida la libertad. Y por eso, y para garantizar eso, el Gobierno presenta un plan ambicioso asumiendo su responsabilidad. Un plan que, como ha contado el presidente, se sustenta en 5 pilares. El primero, para mejorar las condiciones de los miembros de tropa y marinería. El segundo, para crear un verdadero escudo digital que ampliará además nuestra soberanía tecnológica. El tercero, para la defensa y la disuasión, modernizando nuestro equipamiento militar. El cuarto, para mejorar la respuesta ante las emergencias, porque el objetivo es salvar vidas y reconstruir lo que las catástrofes destruyen. Y el quinto, para refrendar nuestro compromiso global, mejorando nuestras misiones de paz. 5 pilares que son 5 compromisos ante un mundo y un tiempo complejo. Y a alguno les sorprenderá y nos criticará, ya lo han hecho, que seamos los socialistas los que estemos impulsando el mayor fortalecimiento de nuestra seguridad y de nuestra defensa en décadas. Pero les tengo que decir que era evidente que íbamos a ser nosotros. Era evidente que iba a ser así porque los socialistas no nos escondemos ante la realidad. Encaramos los problemas de frente y asumimos nuestra responsabilidad, aunque no le guste a todo el mundo. Y esto, como me dijo un viejo socialista, es simplemente porque los socialistas siempre cumplimos con nuestra obligación. Sí. ¿Defendemos el multilateralismo? Sí. Y la diplomacia, y la búsqueda de acuerdos, y por supuesto la paz. Pero sabemos por experiencia propia que las buenas intenciones, cuando se sustentan en el vacío, suelen acabar en papel mojado. Sabemos que la diplomacia solo funciona entre quienes pueden sostener su palabra y que los acuerdos de paz solo se firman entre partes que se respetan. Por eso este plan no solo no traiciona nuestros valores, sino que este plan los hace posible. Porque la España avanzada, la España solidaria, la España igualitaria necesita ser sí o sí una España segura. Y eso es lo que estamos construyendo. Y construimos ambas cosas a la vez, porque como ha asegurado el presidente, los más de 10.400 millones de euros destinados por este plan a mejorar nuestra seguridad y nuestra defensa no van a significar de ninguna manera reducción de recursos que destinamos a los servicios públicos, a las políticas sociales, a la infraestructura. No, vamos a aumentar nuestra seguridad sin tocar ni un solo derecho. Vamos a aumentar nuestra seguridad sin aumentar ni un solo impuesto y sin recortar ni un solo pilar de nuestro estado del bienestar. Y habrá quien diga que esto es imposible.
Pero este Gobierno ha dado sobradas muestras de que puede hacer compatible lo que otros consideran imposible: subir los salarios y crear empleo, reforzar los servicios públicos y crecer económicamente, revalorizar las pensiones y aún así ahorrar en la hucha de la seguridad social, y ahora conseguirá más seguridad y más bienestar a la vez. Y esta es la respuesta de un Gobierno que asume la responsabilidad de garantizar la seguridad de su país y de su ciudadanía, y que pone un plan encima de la mesa para conseguirlo. Y mientras tanto, la pregunta vuelve a ser una vez más: ¿qué hace el principal partido de la oposición? ¿Qué hace el señor Feijóo? Pues lo acabo de decir, lo acabamos de ver. El señor Feijóo, desde que se presentó, nos ha dicho que este plan es una burla a los españoles, que es una cacicada antidemocrática, que es un engaño, que es una incoherencia. Pero eso sí, por supuesto que no nos han dicho nada de dónde está la burla, dónde está el engaño o dónde está la incoherencia, porque no tienen ni idea de lo que hablan. Porque si tuvieran idea, en lugar de insultar, vendría aquí a decirnos cuáles son sus propuestas, cuál es su alternativa. Pero como decía antes, una vez más, nada. El vacío más absoluto. Y ya sabemos que se les da muy bien la política del aldeano, la de tirar la piedra y esconder la mano, porque el compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto de defensa es suyo, es de un Gobierno del Partido Popular en la cumbre de Gales del 2014, y como siempre hacen, en lugar de cumplir el compromiso, lo que hizo fue alejarnos de él, como decía el presidente esta mañana. Y resulta que ahora, cuando viene un Gobierno que va a cumplir con los compromisos internacionales de este país, aunque no los haya firmado él, ¿qué va a hacer el PP? ¿Apoyarlo? No, insultarlo, que es lo que hace siempre. Y esa es la única política conocida del señor Feijóo: descalificar y no proponer, y insultar y desaparecer cuando hay que arrimar el hombro en este país. Siempre igual. Y lo van a volver a hacer mañana. Mañana, cuando el Gobierno traiga el decreto con más de 14.000 millones de euros para ayudar a empresas y a trabajadores para hacer frente a las posibles consecuencias de los aranceles de Trump, van a votar en contra. Cuando se traen aquí medidas para sostener el empleo y a las empresas, para buscar nuevos mercados y nuevos productos, el PP una vez más va a votar en contra. Y dicen que lo hacen porque no aceptamos sus propuestas. Y sus propuestas son, oh sorpresa, bajar los impuestos a la producción energética y abrir centrales nucleares. Bueno, pues junten ambas cuestiones, como ha dicho el presidente esta mañana, y verán quién pone los recursos y quién se lleva los beneficios. Es decir, verán quién se divierte y quién paga la fiesta. Una vez más, los de siempre. Los de siempre. Y una vez más, el Partido Popular vuelve a abandonar a los miles y miles y miles de trabajadores y de empresas de este país para defender los intereses de unos pocos privilegiados. Y esto es lo mismo que hace con todo lo que está alrededor, por ejemplo, también del corte de suministro eléctrico que sufrió nuestro país la semana pasada. Y lo primero que quiero destacar en esto no es, desde luego, el papel del PP, que ha sido también lamentable en esto, sino el comportamiento cívico y modélico de la sociedad española. Yo creo que no hay una sociedad mejor en el mundo. Y lo que han visto los observadores extranjeros les ha llenado de asombro, de admiración y, por qué no decirlo, de envidia, porque el comportamiento de la sociedad española ha sido ejemplar. Y también lo ha sido el de los servicios y de los servidores públicos, que una vez más han estado a la altura, demostrando el enorme valor de lo que tenemos y hemos construido en este país. Pero en medio de este apagón también hemos visto intervenciones con muy pocas luces. Y era evidente que iba a ser así, porque cuando volvió la luz, se frotaron las manos enseguida los propagadores de bulos, que corrieron a coger el móvil para intoxicar a todo el mundo. Y los conspiranoicos, que vieron sus teorías terraplanistas confirmadas. Y, cómo no, los aprovechateguis, que rápidamente elaboraron argumentos sin base alguna para avalar la bondad de los intereses de las energéticas que ellos defienden y la maldad de todas las demás. Es curioso, pero el señor Feijóo, que lleva más de 6 meses intentando averiguar dónde estuvo Mazón el día de la Habana,
exigió saber lo que pasó con el corte de suministro en 24 horas. Es sorprendente. No, es sorprendente. Es sorprendente porque él solo tenía que manejar dos datos, Mazón y el Ventorro. Pero los expertos que están estudiando millones de datos y que efectivamente tardarán un tiempo en llegar a la verdad de lo sucedido, tenían que decirle a él ya, exigía ya, que le dijeran qué había pasado. Pero claro, él no podía esperar. Y entonces, como no podía esperar, pues parece que volvió a asesorarse por el primo de Rajoy, aquel que dijo eso de que el cambio climático no era para tanto. Y entonces ya sabía él que la culpa era de las renovables y de haber cerrado centrales nucleares, que por cierto estaban funcionando igual que las renovables y que los ciclos combinados, cuando se cortó el suministro. Ahora sí, lo que no les dijo es que la primera central nuclear la cerró su primo, el señor Rajoy, en este país. Pero da igual. Pero da igual porque ellos no pueden esperar a saber la verdad, porque no vaya a ser que esa verdad les fastidie una buena crítica y un buen insulto. Porque eso es lo importante. Que pase lo que pase, todo sirva para criticar y para insultar al Gobierno y a Pedro Sánchez. Ya. Pero lo preocupante es que, desgraciadamente, la espiral en la que llevan metidos desde el inicio de esta legislatura les obliga a ir cada vez un poco más lejos, cada vez más hiperbólicos, cada vez más histriónicos, cada vez más propagadores de apocalipsis varios y teorías de la conspiración más surrealistas, cada vez buscando crear mayor alarma social, algo tan peligroso como preocupante. Y esto no lo hace Vox, que es quien tiene el copyright. Esto lo hacen ustedes, señorías del PP. Y ahora, como hay que seguir avanzando en esa terrible espiral para no caerse, están jugando a exacerbar los ánimos de la gente extendiendo su teoría del caos. España se hunde, nada funciona, el Gobierno no sirve, todo es un caos. Y juegan a crear un clima, aunque ustedes crean que va en contra del Gobierno, va en contra de todos, un clima que solo beneficia a los que quieren demoler el sistema por mucho que ustedes pacten con ellos. Y la cuestión es, ¿de verdad esto es lo mejor que pueden hacer por este país? ¿Extender la sensación de caos para que ganen los que quieren cargarse el sistema? Pues hablemos de caos. Y veamos cómo hemos reaccionado unos y otros. Y lo voy a ver si lo hago en estos 2 minutos. Verán, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha enfrentado a una serie de crisis. La del COVID, a la que se respondió de una manera que fue ejemplar en el mundo. La vacunación y el confinamiento que salvaron millones de vidas. Los ERTEs que protegieron el empleo de millones de trabajadores, la red de protección social que ayudó a los más vulnerables, los fondos europeos para el relanzamiento del país. La de la guerra de Ucrania. El primer país en tener un plan para contrarrestar los efectos fue España, con la excepción ibérica además para frenar la subida incontrolada del precio de la energía. La DANA. De la DANA solo le recuerdo una foto que lo resume todo muy bien, porque en esa foto se veía quién tenía las botas manchadas de barro porque había estado en la calle donde estaba la tragedia, y era la delegada del Gobierno de España, y era quien tenía los mocasines bien limpios porque venía de comer del Ventorro. El corte de suministro de la semana pasada. En menos de 24 horas se consigue restablecer ese suministro a pesar de la gravedad del hecho. Es decir, un Gobierno con una capacidad de respuesta ante las crisis enorme y con unos resultados que están a la vista. Y a los gobiernos del PP también se han enfrentado a sus crisis. La del Prestige, que como solo eran unos hilillos de plastilina, no se adoptó ninguna decisión sobre el barco llenaron de chapapote todas las costas, todas las playas y las vidas de mucha gente. La del Ya 42, que como lo importante era lavarse las manos, entregaron los restos equivocados a las familias que no eran. La del COVID y las residencias en Madrid, 7.291 fallecidos. La de la Filomena, la gran nevada que tuvo lugar el día 8 y hasta el día 20 no se restableció la normalidad en los colegios. Y la de la DANA, más de 6 meses después seguimos sin saber dónde estaba Amazon, pero lo peor es que su ausencia hizo que no se diera la alarma cuando se debía. 231 muertos. Señorías del PP hablan del caos y el caos son ustedes. Ustedes. La actuación de este Gobierno salva vidas. La actuación del Partido Popular aumenta las catástrofes. Aquí
simplemente elijan.